En el video de hoy aprenderemos sobre el pronombre y el artículo. Comencemos. El pronombre. El pronombre es el elemento gramatical que sustituye al sustantivo, adjetivo o adverbio. En el cuento Nina y el mundo de sus sueños, de autoría de César, encontraremos oraciones que nos pueden ayudar a ubicar el pronombre. Por ejemplo, en la oración Nina es una niña que se niega a rendirse, sabemos que Nina es el sujeto, por ende, es quien va a ser sustituido por el pronombre. Entonces, nuestra nueva oración quedaría así: ella es una niña que se niega a rendirse. Como lo podemos notar, la palabra Nina ha sido cambiada por ella, una palabra que se encuentra dentro de la clasificación pronombre personal. Ahora que conoces un poco del pronombre, vamos a aprender su clasificación. Dentro de la clasificación de los pronombres, encontramos al pronombre personal. Alex Grigelmo, en su libro La gramática descomplicada, nos presenta los siguientes pronombres personales. En primera persona, es decir, el que habla, tenemos yo, mi, me, conmigo, nosotros y nosotras. Es importante que no confundamos el mi con tilde, equivalente a pronombre personal, con el mi sin tilde, que pertenece al grupo de los posesivos. En lo que respecta a segunda persona, es decir, al que escucha, encontramos a tú, ti, te, contigo, vos, os, vosotros, vosotras, usted, ustedes. Cabe mencionar que en nuestro país, Ecuador, no es usual utilizar la palabra vos, os, vosotros y vosotras. Grigelmo también menciona otro grupo, el de tercera persona, en el que encontramos a él, ella, ellos, sí, se, le, lo, la, les, los, las y consigo. Los pronombres que acabas de escuchar se refieren a una persona que se encuentra ajena a un diálogo entre dos o más personas. Ahora pondremos nuestros nuevos conocimientos en práctica. En la oración, estas cosas solo la confunden. La palabra la es del pronombre y reemplaza a un sujeto de tercera persona y femenino. En la oración, ella lo podía ver, tenemos dos pronombres. Ella, que reemplaza a un sujeto femenino, y la palabra lo, que hace referencia a una cosa o pensamiento. Pronombre demostrativo. Los pronombres demostrativos indican en qué lugar se encuentra un sujeto, sin tener que mencionarlo. Dentro de este grupo tenemos a este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, esto, eso, aquello. Con estos pronombres el receptor puede deducir la proximidad del objeto o individuo. Ahora vamos con los ejemplos. En la oración, este únicamente era una sombra, la palabra este hace referencia a un sujeto que ya ha sido mencionado o que conocemos de antemano. Asimismo, en la oración, esas fueron sus palabras, la palabra esas pertenece al grupo de pronombres demostrativos. Pronombre posesivo. Los pronombres posesivos son aquellos que reemplazan al sustantivo e indican la pertenencia del sujeto. En este grupo encontramos a mío, míos, tuyo, tuyos, nuestro, nuestros, vuestro, vuestros, mía, mías, tuya, tuyas, suya, suyas, nuestra, nuestras, vuestra y vuestras. Como lo escuchaste, los pronombres posesivos pueden ser singulares o plurales y estar en primera, segunda o tercera persona. Para que lo entiendas mejor, vamos con los ejemplos. En la oración, ese lápiz es mío, la palabra mío denota pertenencia, por lo que podemos inferir que es un pronombre posesivo. Asimismo, en la pregunta, ¿la laptop es tuya?, la palabra tuya nos indica que le pertenece a una segunda persona conocida como tú.
Pronombre numeral. Los pronombres numerales son los encargados de dar una cantidad exacta de personas, animales, cosas e incluso ideas. Aquí encontraremos a los cardinales como 1, 2, 3, los ordinales como primero, segundo, tercero, los múltiplos como doble y triple y finalmente los partitivos como medio o tercio. Tal vez te suene un poco confuso, por eso ahora escucharemos un par de ejemplos. En la oración hay dos. La palabra dos nos indica que hay una cantidad, sin embargo no sabemos de qué se trata. Y es que el pronombre numeral, al igual que los demás pronombres, son reemplazados cuando conocemos o se ha mencionado el sujeto a tratar. En la oración medio estaría mejor, la palabra medio es el pronombre numeral. Pronombre indefinido. Los pronombres indefinidos se usan para reemplazar a un sujeto indeterminado que afecta al predicado de una oración. Entre los pronombres indefinidos tenemos alguno, alguna, ninguno, ninguna, mucho, muchos, varios, todo, bastante, poco, escaso, cualquiera, nadie y un sinfín de pronombres indefinidos más. Cabe mencionar que algunos de estos pronombres carecen de su variante en femenino, como la palabra nadie. Ahora escucharemos un par de ejemplos para que te quede más clara la idea. En la oración soy niña, niño o ninguna de dos, la palabra ninguna es un pronombre indefinido, mientras que en la oración y para muchos fuera de lo común, la palabra muchos hace referencia a un conjunto considerable de individuos, objetos o animales. Pronombre interrogativo. Los pronombres interrogativos son aquellos que reemplazan al sujeto con la intención de preguntar. En este grupo encontramos qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Por cierto, no olvides que estos pronombres siempre llevan tilde. Vamos con los ejemplos. En la pregunta ¿saber qué? La palabra qué hace referencia a un objeto o idea mencionado, mientras que en la pregunta ¿cuántos encontró Nina? La palabra cuántos nos cuestiona sobre una cantidad de objetos, pensamientos o personas. Pronombre exclamativo. Los pronombres exclamativos son aquellos que expresan sentimientos, reacciones o emociones. Entre ellos tenemos qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, quiénes, quién, cuán. Al igual que los interrogativos, estos pronombres llevan tilde, pero siempre van acompañados de signos de admiración. Escuchemos un par de ejemplos. En las oraciones, ¡qué imaginación! Y ¿cuántas palabras? Las palabras qué y cuántas son pronombres exclamativos, ya que no mencionan directamente a un sujeto, objeto o pensamiento. Pronombre relativo. Los pronombres relativos aluden a un sujeto que fue mencionado previamente para evitar caer en la repetición. En este grupo encontramos donde, que, el, la, lo, los, las que, las cuales, lo que, quién, quiénes, cuyo, cuyos, cuya y cuyas. A diferencia de los exclamativos e interrogativos, ninguno de estos pronombres va con tilde. En fin, vamos con los ejemplos. En la oración, lo que dijo es importante, las palabras lo que hacen referencia a una idea mencionada. Asimismo, en la oración, quienes habitan en sus sueños, la palabra quienes hace referencia a un grupo de individuos. Pronombre enclítico.
Los pronombres enclíticos son aquellos que van unidos como sufijo al final de la palabra. En este grupo encontramos a la, las, lo, los, les, me, te, nos y se. Para que lo comprendas mejor, escuchemos un par de ejemplos. En la oración, déjala dormir, la palabra déjala al final tiene el sufijo la, lo que nos da a entender que se trata de un sujeto femenino. En la oración, cámbiate para ir a la escuela, la palabra cámbiate al final tiene el sufijo te, que hace referencia a un sujeto en segunda persona. No olvides que el pronombre es un elemento gramatical que sustituye a un sustantivo, adjetivo o adverbio, los que ya han sido mencionados o que conocemos. En fin, vamos con nuestro próximo tema.